Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Son mensajitos que vienen desde el corazón, desde nuestra alma. Es ese ser interno, esa personita interna que podemos tener dentro de nuestro corazón, que es como la intuición, como ese ángel de la guarda, como ese universo, como es el Dios, lo que quieras, en lo que quieras creer, que está muy dentro de ti y que de verdad no se equivoca. Y que siempre te está dando pequeñas claves, pequeños tips para que puedas reaccionar y darte cuenta de las cosas como están pasando. Fíjate tú que el ser interno o el universo habla de mil maneras, bien sea con una película, bien sea con una canción, bien sea con algo, un mensajito. Lo que pasa es que uno tiene que estar pilas en eso, uno tiene que estar pendiente y por eso siempre uno tiene que estar como se dice, en el aquí y en el ahora, siempre pendiente de esas cosas para ver qué mensajes hay. Nadie te va a venir a decir al oído, hey, haz esto y esto y esto, bye. No, sencillamente tu intuición se va a ir, va a irse delatando en la manera en que tú pongas atención. Vamos a ver aquí, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi querida gente bella, ¿cuál será el mensaje de hoy y cuál será digamos, la palabra clave? Mira, dice, la clave aquí es la lejanía. Parece mentira, pero muchísimas veces alejándote es que tú puedes ver a veces las cosas como son. Cuando tú te alejas de donde estás, a lo mejor desde lejos tú puedes ver otros colores. Cuando uno está viendo una exposición de cuadros, de pintura, uno generalmente se aleja, ¿verdad? Para poderlo ver mejor de lejos y ver realmente cómo estuvo pintado el cuadro. Para aquellas personas que conocen de eso, pues, digamos, entonces miran desde lejos, de otra perspectiva, para ver qué les dice el cuadro. Igualmente, para nosotros, para todo, para nuestra energía, para cualquier cosa que necesitemos dilucidar, lo mejor es alejarse un poco para ver qué es lo que hay detrás de todo esto, qué hay detrás de escenarios. La clave aquí es la lejanía, porque le hará reaccionar y recapacitar en todo lo que pasó contigo. Oye tú, a ti que te estoy leyendo, que realmente esa persona se fue y que caíste tú en una depresión o en una tristeza, oye bien esto. A lo mejor no es ni tan malo, a lo mejor no es malo que se haya ido. Todo lo contrario, siempre es para el bien. Pase lo que pase, siempre es para tu bien, es para tu progreso. Así que no digas por qué me pasa esto, por qué a mí, por qué a mí. Sencillamente déjalo en manos de Dios, déjalo en manos de tu ser interno. Continúo. Luchará como sea por esta relación. Querrá volver, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Le aceptarás de nuevo, mi querido y adorado amigo? Vuelvo y leo. La clave aquí es la lejanía, porque te hará reaccionar o le hará reaccionar y recapacitar en todo lo que pasó contigo. Luchará como sea por esta relación. Querrá volver, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Le aceptas de nuevo? Entonces, la clave de todo esto acá es la lejanía. Generalmente uno se va y luego de que está bien lejos empieza a meditar, empieza a encontrar ciertos recuerdos, empieza a sentir que hay nostalgia y uno no se da cuenta. Uno realmente no se da cuenta, el que se fue sobre todo, no se da cuenta de que empieza a entrarle aquella nostalgia del porqué de las cosas, por qué pasaron todas estas cosas, si yo volviera a empezar, si yo volviera otra vez, si eso fuera pasado, si yo pudiera echar para atrás el tiempo, siempre en este cuento, ¿no? Si yo pudiera echar el tiempo atrás, qué cosas no hubiera hecho. Pero así son las cosas de la vida. Y sí que te digo, son cosas que pasan, hay que aceptarlas. Lejanía, se va, se fue, te dijo adiós, tú le dijiste adiós, lo que haya sido, son cosas que tienen que suceder. Para algo tenían que suceder. Para que tú aprendas algo, para una lección que te tenían que mandar, algo en vivo, como quien dice, con alguien que te hiciera sentir lo que tenías que sentir para una lección, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre, eso no lo puedas dudar. Por muy mal que se haya portado esta persona, por muy mal, por ponle tú de la patada,
siempre esa persona cuando se aleja o cuando tú te alejas, esa persona entra un poquito en cierta reflexión. Así sea para seguir adelante, pero sí entra en una cierta reflexión. Y si la persona realmente no estaba segura de lo que estaba haciendo, esa persona volverá. Quiero ver, para algunos de ustedes a quien le esté yo leyendo, quiero ver cómo se desarrolla todo esto. ¿En qué termina todo esto? Vamos a ver. Primera carta para ti, mi querido amigo, mi querida amiga, cómo está tu energía en este momento. Sí, se está viéndose allí muy clarito que tú no quieres arriesgarte más. Que a lo mejor esta persona de verdad que se fue y pasó bastante tiempo y ahora resulta que tú definitivamente, sea dependiendo el problema por la cual se haya esto deshecho, tú pareciera ser que no te quieres volver a arriesgar. A lo mejor sientes que va a ser más de lo mismo. Tu rueda de la fortuna va a empezar a encaminarse. Pareciera ser que es mejor estar como ahorita, como que solo que con esa compañía. Te veo aquí que estás analizando y pensando muy bien la situación. Y mira, vienen para ti nuevas conexiones. ¿Será la conexión del pasado? ¿Será la conexión de esta persona que ahora, como quien dice, está recapacitando? Muy probablemente empieza a engancharse y ahora se da cuenta del porqué de esa ruptura. Viene ahora mensajes para ti con muchísima esperanza, si se quiere, pero a lo mejor quizás con el tiempo o muy después, quizás tú definitivamente puedas hasta decidir soltar, porque realmente se hace justicia. Justicia y más justicia acá. Sí que te lo digo, sencillamente y llanamente es así. Hay probabilidades, muchas probabilidades de que tú puedas aceptar nuevamente a esta persona. Sí que te lo digo, pero para otros de ustedes, quizás a lo mejor ya el tiempo de esta persona se acabó. Porque aquí la clave era la lejanía, pero quizás a lo mejor, ojo, si se va a tardar 20 años en llegar y la lejanía, por muy buena que sea, tampoco, ¿verdad? Es bueno el cilantro, pero no tanto. Entonces habría que ver hasta qué punto, cuánto tiempo, a cuántos de ustedes se le hizo muy tarde esto para empezar entonces una nueva relación. Así mismo que te lo digo. Entonces esta persona definitivamente querrá volver. Sí que te lo digo, y la estoy viendo acá, haciendo conexiones, haciéndote ojitos ahí para ver si realmente tú reaccionas. Veo en algunos de ustedes que hay muchas probabilidades de que reacciones y que reacciones a favor de una nueva, de una reconciliación, quizás si se quiere, pero para otros será ya algo nuevo lo que pueda venir. Veo acá también que si sueltas al final del camino, muchos de ustedes dicen que va, no me la calo más, yo no me la voy a... Y es tu primera energía, por cierto. La energía de no quererse volver a arriesgar. Sigues con tu rueda de la fortuna y a lo hecho pecho. Ya se acabó, no hay más nada. Aunque la lejanía es la que le hace reaccionar, pero para ti, ya como quien dice, la lejanía también te hizo reaccionar y el abandono te hizo reaccionar y dijiste no. Ya yo no puedo más, ya yo no voy a esperar más. No pienso esperarle, no pienso hacerlo. Quiero seguir mi vida adelante. Veo aquí que esta persona como que le faltan comunicaciones, no termina de comunicarse. Hay una gran fuerza aquí de esta persona. Sabe todo lo que hizo, lo que pasó. No se le ven comunicaciones. O sea, no se ha podido conectar contigo porque le has trancado comunicaciones. Le has cortado comunicaciones, yo diría. Veo aquí que esta persona se encierra en su ego y en su orgullo. Sí que te digo, y no toma decisiones de amor. Pero sí sabe que tú eres la verdadera persona, que tú eres el verdadero camino. Eso sí lo sabe y lo tiene claro. Ahora, de que no puede pasar porque hay muchas brechas y le pusiste una barricada, eso es otra cosa. Y sí que te digo que de verdad está dando vueltas en el aire y definitivamente va a tener que hacer un cambio de ciclo súper poderoso y con muchísima tristeza aquí. Sí que te digo, hay bastante tristeza para esa persona porque no se la estás haciendo pero nada fácil. Oye, la clave aquí es la lejanía porque le hará reaccionar y recapacitar en qué fue lo que pasó contigo.
Pero también aquí la parte es que la lejanía también para ti es una clave porque te va a hacer reflexionar también y te va a hacer pensar o sentir si realmente esta relación es conveniente o no es conveniente para ti. Mucho vas a reflexionar acá, porque aquí te estoy viendo. Mucho vas a reflexionar tú en esta situación ahora que estás solo o sola porque esa persona se fue, y vas a poder tener la oportunidad de entender muchísimas cosas y de saber a ciencia cierta si tú lo que quieres es definitivamente esa vuelta o es mejor dejarlo así. ¿Me entiendes? Entonces es por donde tú veas, es ganar, ganar. Amigo, amiga, por donde tú lo veas. Por eso es que uno nunca debe decir, se terminó esta relación, me voy a poner a llorar, me quiero morir, quiero que me lleven, yo no quiero más, ya yo no quiero seguir viviendo, que no sé qué. No, por algo pasaron las cosas, es porque ahora viene otra etapa. Esa etapa había que superarla y ahora viene algo diferente. Bien sea con esa misma persona, pues, pero viene otra etapa diferente. Así que nunca, nunca, yo sé que es duro, yo sé que es fácil de decirlo, pero no es fácil hacerlo. Pero hay que acondicionarse a que lo que pasó, lo mejor fue lo que sucedió. Así mismo. Ahí te estoy dejando, pues, mi querido y adorado amigo, mi amiga, esta lectura de reflexión. Ahí te estoy dejando. Un besito, no sin antes recordarte, por favor, que te puedas suscribir al canal. Si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Bye bye.